Buenas, soy Julieta Heredia. Voy a hablar sobre el libro de Fernán Godoy, Un siglo de rebeliones anticoloniales, en donde se hace un análisis sobre los hechos que ocurrieron en el virreinato del Perú en el siglo XVIII. Se analizan una sucesión de coyunturas que desembocaron en una serie de revueltas o en algunos casos en rebelión. Existieron medidas políticas y económicas llevadas a cabo por la corona que llevaron al descontento social. En el siglo XVIII hubo principalmente tres nodos insurreccionales. El primero fue durante el gobierno del virrey propiamente borbónico Castelfuerte, entre los años de 1724 a 1736. La segunda coyuntura de intranquilidad social ocurre cuando se legaliza el reparto de mercancías del corregidor en 1756. Y la tercera, ya para 1777, en la época donde se emplean las reformas borbónicas, más que nada su carácter fiscal, que se van a aplicar en el virreinato del Perú. La primera coyuntura. La administración central en el Virrey del Perú tuvo cambios durante fines del siglo XVII y principios del XVIII. Se habían designado 4 veces arzobispos para el cargo del virrey, quienes no mantuvieron un equilibrio entre el poder civil y eclesiástico. En relación al poder local, los curas doctrineros ejercieron un mayor control económico y político sobre los campesinos. Llegaron a poseer una capacidad para movilizar a los indígenas. Muchos de ellos luchaban para expulsar al diezmero de la localidad, ya que los curas doctrineros no pertenecían al alto clero. Entonces su remuneración era a través del sistema de sínodos, que consistía en un porcentaje fijo de dinero que era separado del tributo indígena. La presencia de un diezmero significaba una presión adicional para los curas, ya que estos generalmente cobraban los diezmos, efectuaban los pagos tributo y sínodos. Y se puede entender entonces que los diezmeros denunciaban a quienes sacaban provecho del diezmo eclesiástico. Como los curas tenían alta influencia sobre la población indígena, hubo protestas contra el diezmero y con el tiempo los indígenas se fueron dando cuenta de los abusos y la explotación a los que estaban sometidos. Y ya para 1719 el poder local del clero se estaba consolidando y había conflictos entre la élite indígena con los funcionarios locales. Muy posiblemente, Castelfuerte fue nombrado virrey debido a que el clero había logrado transgredir los límites del poder civil. Castelfuerte tenía una formación estadística importante, junto con una formación ilustrada. Con él se inicia la dinastía de los virreyes militares. Castelfuerte llega al Perú y gobierna de 1724 a 1736. Su llegada se dio cuando se acababa de darse una epidemia importante, que dicen que había penetrado desde Buenos Aires hasta la llegada de Alto Perú y luego al Bajo Perú, que arrasó con la población del surandino. Ante la caída demográfica por la epidemia, Castelfuerte hace que se realice un censo general, ya que una de sus políticas era revitalizar la economía y remodelar dos fuentes importantes, el tributo y la mita. Y con la ayuda del censo se ratificaba la evasión que se había descubierto en el pago del tributo como en el cumplimiento de la mita. Para el censo se consiguió funcionarios visitadores que iban por las provincias censando, sobre todo a la población que estaba comprometida con la mita de Potosí. Como resultado de este censo se van a producir ciertas revueltas, ya que los involucrados no solo eran la población indígena, sino también los cholos. Los cholos eran una casta que era una mezcla mestizo con el indio. El clero y los corregidores eran responsables por la disminución de indios tributarios y mitayos, por lo que se estuvo a favor de la extensión del pago del tributo, que hasta entonces solo pagaban los indios originarios. El tributo era un impuesto personal, la que debían pagar solo la población indígena masculina entre los 18 y 50 años. Existían indios que eran forasteros que habían dejado su pueblo de origen para evadir el servicio de la mita y reducir sus tributos. En relación a la mita, también se propuso la inclusión de los indios forasteros y yaraconas. La mita consistía en una institución que inscribía y preveía mano de obra. Los mitayos, que abarcaban la séptima parte de la población masculina adulta tributaria entre sus 18 y 50 años, se oponían a la mita minera, ya que era un trabajo en el cual no estaban acostumbrados y porque se ponía en riesgo sus propiedades y el poder dentro de las comunidades. Se producen muchas revueltas en zonas donde han ido los visitadores y se producen dos rebeliones, una en Cotabamba y otra en Cochabamba. En ambos movimientos se ve la participación de mestizos, ya que se hacía un empadronamiento más severo sobre la población, sobre dicha población, debido a que estos no debían rendir tributo, teniendo que presentar documentos que demuestren su identidad como tales. Además de las rebeliones de Cochabamba y Cotabamba, surge una en Oruro que fracasó,
tenía un manifiesto rebelde con un primer intento en establecer una alianza entre los indios, criollos y mestizos, y estaba encabezado por Vélez de Córdoba, quien era un criollo. Este ciclo de insurrecciones se cierra con la salida del poder de Castelfuerte. Se habla de una especie de, entre comillas, tranquilidad temporal en el virreinato, hasta que la corona sanciona en 1756 la legalización del reparto para disminuir el estatus de la población indígena mestiza. Con esto tenemos pie para hablar sobre la segunda coyuntura. En esta segunda ola de intranquilidad social se produjeron conflictos entre corregidores y curas, y un acercamiento entre indios y mestizos contra el corregidor. El reparto se suma al tributo, siendo que el corregidor maneja ambos. Uno está a favor de la hacienda real, el tributo, y otro en favor de la propia economía de los corregidores, que es el reparto. El corregidor empieza a ejercer un poder hegemónico sobre las comunidades. Tiene mecanismos muy fuertes de control insertado en la estructura económica colonial. Su papel en la producción local y en la distribución regional de bienes nativos e importados es clave. Con ello se aseguraba, con el reparto y con el sistema de deudas, una fuerza de trabajo permanentemente garantizando la puesta en marcha de los centros productivos coloniales, haciendo crecer las actividades comerciales internas. La población indígena debía comprar bienes europeos y nativos al crédito con precios inflados, y para poder terminar de pagar sus deudas eran obligados a trabajar en haciendas o en los obrajes o a entregar un excedente de producción. El poder de los corregidores se resentía sobre las autoridades locales como los curas doctrineros, que se van a quejar de que los indios ya no tienen dinero. El clero se veía interpelado también debido a que ocupaba un cargo en cuanto al comercio, ya que retenía el excedente y las propiedades personales de los campesinos que estaban incapacitados de pagar para las fiestas o ceremonias y por los sacramentos. La presencia de los curas en las manifestaciones refleja su reacción contra el reparto. Los caciques también se van a manifestar contra el reparto, porque estos ya tenían la presión para cubrir los tributos, y ahora se agregaba la presión para cubrir los repartos. Asimismo, el corregidor tenía un interés por tener socios, por lo que se va a remover a los caciques que se decían de sangre o de linaje y nombraban a caciques de su voluntad, descomponiéndose el sistema cacical, diluyéndose la sucesión por naturaleza de caciques. Por parte de los hacendados y obrajeros también van a haber quejas, ya que el monopolio que ejerce el corregidor sobre la mano de obra es además por el hecho de que el corregidor también tiene sus proveedores en algunos obrajes determinados de los productos que se van a repartir en determinadas haciendas, transformando un sector que queda marginado, ya que no es un proveedor del reparto. En esta coyuntura se produjeron una serie de revueltas y lo importante es ver la diversificación de estas, ya no solamente contra el corregidor, sino también contra todas las autoridades que de algunas maneras quedan marginadas del control que ejercían sobre las comunidades y sobre la mano de obra. Algunos de los levantamientos que se desataron durante este periodo fueron principalmente uno contra los administradores de los cleros de los centros productivos como los obrajes y las minas. Otros fueron como resultado de las rivalidades entre las posibilidades de candidatos que postulaban al cargo del cacique, otro contra los curas locales que expropiaban las tierras y el ganado comunal, y otro contra el corregidor o su lugarteniente. Las protestas y estallidos de violencia en las comunidades fueron estimulados por un interés común, el sobrevivir a pesar de la avenencia de las presiones económicas a las que se debía afrontar. Y ahora podemos hablar de la tercera coyuntura. Luego de esta diversificación de las revueltas sociales, se ve cerrada en la década del 70, que se ve condicionada por las reformas borbónicas, iniciándose con ella la tercera coyuntura, el cual tiene un carácter fiscal en el virreinato. Con las reformas se buscaba dar un aumento de los ingresos de la Real Hacienda. Estas reformas se pusieron en práctica cuando Carlos III era rey de España, quien pertenecía a la dinastía Borbón. El visitador Areche es quien viene a aplicar las reformas al virreinato peruano. Este llega en 1777 trayendo una serie de instrucciones que van desde la abolición de corregidores y de los corregimientos. Se iniciaron cambios en el impuesto de la alcabala y también se comenzaron a crear aduanas. Lo que trae Areche ya se había iniciado antes en cuanto a la alcabala, que había subido en el año 72 del 2 al 4%, en el 76 del 4 al 6%.
El cabala es un impuesto de compra y venta y donde este sistema no se contemplaban, y dentro de este sistema no se contemplaban algunos productos e instituciones. Los ingresos por motivos de la alcabala fueron aumentando en comparación a otras. El establecimiento de las aduanas fue también un factor que influenció. En 1772 y 1773 se crean aduanas en Tapacarí y en Cochabamba, luego en 77 en La Paz, en el 80 en Arequipa, y con ella se quería evitar el contrabando y evitar la evasión fiscal, ya que los impuestos no se pagaban como correspondía. Con respecto a esto, se sostenía que los guías que cobraban los impuestos eran amigos o conocidos de los productores locales y que les hacían pasar productos de cifras altas comprando los impuestos bajos. Estos nuevos dispositivos hicieron que los indígenas comerciantes se manifiesten recelosos y reacios a someter a sus productos al control aduanero, ya que temían que se les iba a hacer pagar el alcabala violando las leyes que les daban el privilegio de no pagar la alcabala sobre los productos de la tierra que cultivaban o que ellos elaboraran. En cuanto a las producciones agrarias, se notaba la tierra que cultivaban o que ellos elaboraran. En cuanto a las producciones agrarias, se notaba que las haciendas se habían expandido, pero seguían pagando el impuesto del tamaño de cuando eran más pequeñas. Se evidencia aquí la evasión fiscal. También los plateros orfebres producen una cantidad determinada que le colocan el sello de producción, pero la otra parte la comercian sin sello para no pagar impuestos. Entonces la evasión fiscal sí es muy importante en este contexto. Por ello es que la economía de los Borbones quería mantener controlada la circulación de productos, controlando mercados, haciendo pagar debidamente los impuestos. Esta coyuntura entonces hace presión sobre la población en general, es decir, no solo a los indios o a los mestizos, sino también a los criollos, poseedores de haciendas que tienen obrajes, arrieros, pequeños agricultores, comerciantes, mineros y artesanos. Entonces la particularidad de esta tercera coyuntura es que involucra a todos los sectores sociales, por lo que no debe ser tomado como una sorpresa la conspiración que se da en el Cusco en los 80, en la cual participa Parfán de los Godos, se dice que el cacique de Pisa, y una serie de plateros y orfebres que seguramente resintieron la medida, en especial la cual hacía que debían sellar todos sus productos para comercializar. Esta coyuntura es observada por Tupac Amaru, quien había tenido problemas con los corregidores como Arriaga, y Amaru se encontraba además en una situación inestable, ya que era un cacique interino, es decir, que podía ser sacado y repuesto en cualquier momento por el corregidor. Su cacicazgo se ubicaba en las provincias de Cana y Canchis. De todos modos, la rebelión de Tupac Amaru comenzó en el Bajo Perú, propagándose en las provincias aymaras del Alto Perú. Se propagó en las provincias de Quispi-Canchis y en menor grado en las provincias de Paucatambo, Lampa y Chucuito. En el caso concreto de Cusco, se produce una rebelión de Urubamba en 1777, dirigida al impuesto de los granos, en el cual se ve la presencia de criollos, de mestizos y de indígenas. Es interesante cómo ya en esta rebelión se escucha el nombre de Tupac Amaru, ya en estos contextos insurreccionales. Otras protestas que se llevaron a cabo fueron en la aduana de La Paz en 1777, también en enero en 1780 contra la aduana de Arequipa. En junio del 80 se devela esa conspiración de plateros del Cusco, estando esta ciudad bastante agitada. No debe llamar la atención, por lo que la insurrección de Tupac Amaru no está allí, sino en Tinta, en Cana y Canchis, donde mencioné, Tupac Amaru era cacique. El movimiento encabezado por Tupac Amaru, quien hizo un parentesco a la que pertenecía, se constituyó sobre una estructura elitista. Los cargos de capitán y comandante fueron ocupados principalmente por mestizos, caciques indios y algunos criollos. Los indios fueron relegados a la categoría de soldados rasos. La población negra debía cocinar para las tropas. Muchos levantamientos paralelos se enunciaban a nombre de Tupac Amaru. La rebelión reclutó a gente de Combapata, de Tungazuca, de Tinta, Surimana, Sicuani y de otros lados en menor grado. Todo esto ocurrió en un primer momento. Ya para la segunda fase de la rebelión, luego de la captura del cacique, los familiares de Tupac Amaru continuaron sosteniendo el movimiento, articulándose luego con los rebeldes del Alto Perú, encabezados por el jefe aymara Juliana Pazá Tupac Atari, pero de esto hablaré más adelante. Pero bueno, vemos que las reformas borbónicas afectaron prácticamente a todos los sectores de la sociedad colonial.
por lo que esto dio lugar a que se genere un amplio movimiento en el cual los diferentes sectores sociales encontraron sus propios intereses y vieron la necesidad de formar una creciente coalición. Existieron tres grupos que apoyaron el movimiento de Tupac. Un grupo que apoyaba en señal de sororidad. Se encontraban aquí los familiares cercanos de Tupac. Otros que apoyaron a Tupac Amaru porque creían que sus reclamos eran auténticos, declarando que Tupac estaba cumpliendo con las órdenes del rey. Otro grupo engloba a todos aquellos que no tenían una idea clara de su rol en la insurrección. El 4 de noviembre de 1780 se tomó como prisionero a Arriaga y lo trasladaron a Tungazuca. El 9 de noviembre, Tupac Amaru anunció que el corregidor sería ejecutado por el orden del rey. Lo ahorcaron públicamente el 10 de noviembre de 1780 en la plaza, proclamando a sus tropas sobre los objetivos de su movimiento: abolir las mitas y el reparto de efectos y exterminar a los malos corregidores. De esta manera se los estimulaba para que presten su ayuda y para que perseveren en una empresa destinada a su propia liberación. Desde entonces se asumió como Tupac Amaru Inca. El 11 de noviembre las tropas rebeldes se dirigieron de Tinta a Quiquijana. El 17 de noviembre llegaron a Sangarará las tropas enviadas por la milicia limeña para arrestar a Tupac Amaru, pero las tropas rebeldes lo sorprendieron y tuvieron que refugiarse en la iglesia. Este mismo día, el obispo de Cusco excomulgó a Tupac Amaru. Luego de Sangarará, la rebelión se expandió hacia el sur, dirigiéndose hacia Collao. El 20 de diciembre de 80 regresaron a Cusco y las tropas realistas los derrotaron en las afueras del pueblo de Oncongate, provincia de Quispicanchis. Esta era la primera derrota. Sin embargo, tomaron el Cusco el 28 de diciembre y Tupac Amaru amaneció en las afueras de la capital incaica a la espera de hacer la paz con la ciudad. A finales de febrero de 1781, las autoridades españolas comenzaron a operar con ventaja y Tupac Amaru y su familia fueron capturados el 6 de abril. El 15 de mayo fue sentenciado a muerte y el 18 fue forzado a presenciar la ejecución de su esposa y de sus hijos. Más tarde se le intentó descuartizar vivo, atándolo a cada una de sus extremidades a respectivos caballos, de manera infructuosa. Finalmente se decidieron por decapitarlo y luego despedazarlo. Más tarde, el virrey mandó a repartir las partes de Tupac Amaru en los pueblos que apoyaban la rebelión para intimidar a la población. El decreto de Areche, que siguió a la ejecución de Tupac Amaru, incluyó la prohibición de la lengua quechua, el uso de ropas indígenas y cualquier mención o conmemoración de la cultura incaica y de su historia. Ya con esto ocurrido, se inicia la segunda fase de la rebelión, llevada a cabo por sus parientes, sobre todo por el líder aymara, Juliana Paz Tupac Katari, quien se veía respaldado por los indígenas de la provincia de Sicacica, Omasuyos, Pacajes y Larecaja. En el Alto Perú, luego de los disturbios mencionados anteriormente contra las aduanas de La Paz y Cochabamba, el descontento se intensificó después del levantamiento de ese año en la provincia de Chayanta, guiada por Tomás Katari. La protesta de Tomás Katari estuvo dirigida principalmente contra el tributo. Tomás Katari hacía uso de un grupo de parentesco amplio y de contactos arrieros. Se veía acompañado en las revueltas por grandes cantidades de indios de otras provincias cercanas a Chayanta. En 1777, en Chayanta, en el norte de Potosí, comenzó una rebelión que sería llevada adelante por Tomás Katari. Este levantamiento tuvo algunas etapas. La primera se inicia en las ciudades de Arrancaya y Urinsaya, reclamando en sustituir a sus jefes étnicos y lograr el nombramiento de Tomás cacique de la región. Hasta agosto de 1780 duraron los enfrentamientos entre los españoles y los indígenas, cuando se produjo el levantamiento masivo en el pueblo de Pocoata, logrando expulsar al corregidor español de Chayanta y liberar a Tomás Katari. Otra etapa fue cuando Tomás Katari regresa a la provincia de Macha como cacique en septiembre de 1780,
Por esa época las comunidades tenían el control de las áreas rurales y la violencia colectiva se había extendido a otras zonas de la Puna y de todos los valles. Luego de la muerte de Tomás Catari en 1781, Juliana Pazza tomó el nombre de Tupac Katari, con el fin de ligar la rebelión de Tupac Amaru con la de Tomás Katari. Este hablaba aymara, conocía el territorio y tenía contactos personales en el Alto Perú. Era un comerciante indígena, por lo que tenía buena movilidad geográfica. Esta segunda fase del movimiento de la rebelión por parte del ejército aymara empezó eh, un auge del sentimiento antiespañol y hasta a veces anticriollo. La participación de negros y mulatos fue en aumento en esta segunda fase, manifestándose esto también en un decreto que abolía la esclavitud. Los rebeldes controlaron la ciudad de La Paz durante 109 días y van a acercar la ciudad de La Paz sin mucho éxito. Tupac Katari, traicionado por algunos de sus seguidores, es apresado por los españoles en la noche del 9 de noviembre de 1781.